La derecha y la extrema derecha colombiana, especialmente la clase política que ya sabemos torcida, más torcida como cigüeñal. Esa clase política que tiene el país como está, que solo ha generado violencia y en las últimas décadas, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, ha generado la polarización que no tiene límite, porque ningún colombiano que tenga conocimiento y razón, que entienda, que tenga el mínimo conocimiento de la política y de nuestra historia, no puede decir que el rey de la polarización en Colombia es que al inicio fue ese señor, cuando comenzó a decir que quien no estaba con él era narcoterrorista o de la narcofar. Ese señor, cuando comenzaron a criticarlo por lo falso positivo y la relación íntima que tenía con los paramilitares, que fue su ejército alternativo. Ahí comenzó la polarización, porque quien no estaba con él pertenecía a la FARC parapolítica o era terrorista de la FARC. Pero los borregos, ignorantes, perversos, seguidores de este criminal, dicen lo contrario, aunque la mayoría son pobres que han vivido y siguen viviendo en la miseria, pero desafortunadamente tienen la cabeza sin cerebro, actúan de esa manera. Entonces la extrema derecha y la derecha encabeza, vuelvo y digo, por esos partidos políticos y sus congresistas políticos corruptos perversos, como también los mafiosos en la sombra, que los apoyan, que eligen senadores y presidente, que eligen procurador, que eligen magistrado, que eligen defensor del pueblo, que eligen fiscal, que eligen contralor, esos mafiosos en la sombra, por medio de sus políticos a quien ellos le financian las campañas. Esos bellacos hoy están haciendo todo lo posible e imposible para regresar al poder. No han quedado conformes con la barbarie que iniciaron, que propiciaron, que orquestaron, que ordenaron en el Valle del Cauca. ¿Y por qué en el Valle del Cauca? Si usted tiene cerebro, tiene que entender que en el Valle del Cauca fue el departamento donde el pacto histórico tuvo la mejor votación para el Congreso de la República y para la Cámara, a pesar de tener a Dilia Francisco Toro, directora o jefe del partido de la U, y a Eder, el alcalde de Cali, opositores, mejor dicho, férreo de Petro y de su gobierno, en cabeza de la gobernación y de la alcaldía del Valle, y muchos alcaldes del Valle del Cauca perdieron la elección. La mayoría de los representantes lo sacó el pacto histórico. Entonces, ordenaron, oígase bien, hacer esos atentados con una razón, para echarle la culpa a Petro, al gobierno de Petro. 2, para intimidar, aterrorizar, atemorizar, hacerle coger miedo a la gente del Valle del Cauca. Y 3, para de esa forma perversa, rastrera, miserable, ellos poder conseguir votos para sus candidatos, para Paloma o para el mafioso de Abelardo de las Priellas, ¿sí? Para esos perversos. Eso vieron. Y es que no hay que olvidar que cuando Uribe aspiró a la presidencia por segunda vez, los autoatentados que se mandó a hacer en Barranquilla, en el mismo Medellín, en Bogotá, para llamar la atención y decir que era la guerrilla que estaba atentando con él, a pesar que él era el chacho de la película, que supuestamente había marginado y tenía los guerrilleros de la FARC saltando Monte Tapia
Y después uno se dio cuenta por intermedio de los mismos agentes del DAS y los mismos paramilitares que fueron falsos atentados ordenados por él para llamar la atención para que la gente cogiera pánico y lo siguiera religiendo. Ese uno. Lo tercero o cuarto, segundo que me voy a referir es el fallo del Consejo de Estado, que es un fallo político, un Consejo de Estado miserable, que esos magistrados son unos magistrados de bolsillo, de los políticos de la mafia, fíjese bien, y de los mafiosos que están en la sombra, que hacen que los congresistas los elijan. De esos partidos tradicionales, llámese liberal, conservador, de la U, Mira, y así por el estilo, Cambio Radical, no se diga más. Esos miserables magistrados suspenden el decreto donde el presidente de la República le ordena a los fondos de pensiones privados, oígase bien, devolverle a Colpensión 25 millones de pesos para pagar las pensiones de los 150.000, oígase bien, 150.000 afiliados a los fondos de pensiones privados que emigraron, que se pasaron para Colpensión por orden de la misma Corte Constitucional en sentencia, donde esa sentencia decía que ciertas personas que fueron engañados para afiliarse, para salir de los seguros sociales y pasarse a esos fondos de pensiones y que tenían cierto tiempo para pensionarse y tenían dificultad en los fondos de pensiones privados, podían regresar a Colpensión. Fueron 150.000 que regresaron. ¿Y qué pasa? Los fondos de pensiones privados tienen la plática ellos ganando intereses, volviéndose más ricos, mientras Colpensión, creo que tiene más de 2 años, viene pagándole a esos 150.000 personas las pensiones con la plata de Colpensión, que ellos no cotizaron a Colpensión, sino que cotizó usted, coticé yo, y ese es el objetivo de fundar a Colpensión para ellos decir que Colpensión es mal y que tiene que definitivamente las personas ir a los fondos de privado. Entonces, los malditos, óigase bien, magistral del Consejo de Estado hace un fallo político. Como estamos vistos de la política, reversan, suspenden el decreto, cuando fueron sentencias emitidas por ellos mismos. ¿Cómo uno puede entender que semejante barbaridad, estupidez, que son unos fallos concebidos en política para hacerle daño a este gobierno en víspera de las elecciones, simplemente para favorecer los candidatos de la derecha y de la extrema derecha, en este caso, del mafioso Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia? No caigan en cuenta, señores. Votemos el 31 de mayo por Iván Cepeda Castro. No más corrupción, ni un paso atrás. Vamos adelante con el progresismo. Vamos con todo, con Iván Cepeda a la presidencia el 31 de mayo. Y hagamos historia. Elijámoslo en primera vuelta. Sígueme por YouTube y por Facebook, que por ahí te sigo contando lo que RCN, Caracol y los otros medios no te cuentan.